Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Hoy nos sumergimos en la historia de una banda que, sacudió los cimientos de la música en español, Molotov. Tenemos un texto que narra toda su trayectoria, una trayectoria marcada por la confrontación, por la irreverencia. Ajá. Nuestra misión hoy, entender cómo se forjó esa identidad de protesta tan característica que resonó en toda Latinoamérica y mucho más allá. Absolutamente. Y para captar bien la esencia de Molotov, es vital, creo, ubicarnos en ese México de mediados de los 90. Claro. Un país que estaba hirviendo, ¿no? Sí. De descontento social, político, con una corrupción que asfixiaba. Sí. Y la escena musical, en ese contexto, pues, estaba como pidiendo a gritos una descarga eléctrica, algo que realmente, como dices, pateara el tablero. Y ahí es donde nacen Helos, justo en 1995. Miki Huidobro, Tito Fuentes, Paco Ayala y el estadounidense Randy Everett. El gringo loco, sí. Su propuesta fue, desde el inicio, una explosión controlada, diría yo. Piensen en esa mezcla única. La potencia del rock, del metal, sí, el ritmo del funk, la cadencia del rap, todo esto al servicio de letras sin filtro, ¿no? cargadas de un humor negro. Muy negro. Ese que te hace reír y sentirte incómodo al mismo tiempo, señalando lo absurdo. Y una crítica social directísima. Es que lo fascinante es que no eran solo ruidos, ¿sabes? Eran como un reflejo directo de ese hartazgo colectivo. Exacto. Buscaron, y creo que deliberadamente, romper con las fórmulas de la radio, con las letras complacientes de la época. Su intención era clarísima: provocar. Usar cada acorde, cada rima, como una forma de comentario social. Explícito. No era nada más poner rock y rap juntos, sino cómo esas líneas de bajo funkis dialogaban con las guitarras distorsionadas y esos ritmos casi de hip hop. Creaban una tensión musical que pues reflejaba la lírica. Y vaya si provocaron. Con su debut ¿Dónde jugarán las niñas? De 1997. Eso fue dinamita pura. Uf. Desde el título, que ya era una parodia súper ácida a Maná, ¿no? Sí, directo. Hasta esa portada, icónica y polémicaza de La Colegiala. El escándalo fue tal que, según leemos aquí en el material, hubo intentos de censura incluso antes de que el disco llegara a las tiendas. ¡Increíble! Es fácil olvidar con el tiempo el shock real que causó eso en el 97. Villo, dame todo el power para que te demos en la madre. Conectó brutalmente con el sentir popular. Sí, fue un fenómeno. Y luego está Puto, que esa desató una controversia internacional, enorme, acusaciones de homofobia por todos lados. Claro. La banda siempre sostuvo que era una crítica a la cobardía, ¿no? A la falta de agallas del poderoso, no a la orientación sexual. Pero esa explicación, esa de crítica a la cobardía, ¿logró realmente calmar las aguas internacionalmente? ¿O la etiqueta de polémicos ya era imborrable para entonces? Buena pregunta. Porque aquí viene la gran paradoja que señala el texto. La censura y la prohibición en tiendas, lejos de silenciarlos, actuaron como... Como un catalizador. Exacto. Las ventas se dispararon. Alcanzaron discos de oro, platino. Parece que confirmar que incómodas al poder es la mejor publicidad, ¿no? Exacto. Es que valida tu autenticidad ante un público que ya de por sí desconfía. La censura se volvió su mejor aliada. Involuntaria, claro. Sí. Molotov captó muy rápido que su música era un vehículo de resistencia cultural. Empezaron giras súper intensas por México, Estados Unidos, Europa, llevando ese mensaje bilingüe y contestatario. Incluso lanzaron Molomix en el 98, demostrando ahí cierta versatilidad con remixes y hasta un cover bastante inesperado de Queen. Sí, recuerdo eso.
Se adueñaron de la calle, digamos, aunque las radios comerciales les cerraran la puerta. Se consolidaron, sí, pero ese sonido todavía más crudo, más agresivo de Apocalypse en 1999, con temas como Parásito o Rastamandita, ¿no arriesgó quizás a alienar a parte del público inicial? Podría ser. Aunque claro, también reforzó su imagen de no hacer concesiones. Ya no eran solo un fenómeno mexicano, se estaban convirtiendo en un referente latino de resistencia a nivel global. Es una buena pregunta esa, pero parece que su base de seguidores más bien abrazó esa radicalización, ¿eh? Y esa evolución continuó en los 2000. Pensemos en Dance en Denso Denso del 2003. Claro. Y sobre todo en Frijolero. Ese tema es un ejemplo perfecto de cómo adaptaron su crítica social a nuevos contextos. Totalmente. Abordando la xenofobia, las tensiones fronterizas con Estados Unidos, usando magistralmente el Spanglish como arma lírica, pero manteniendo intacta esa acidez tan característica de ellos. Y esa es una constante que el texto subraya mucho. Nunca bajaron la guardia. Críticas a políticos de cualquier color, a los medios de comunicación, a los prejuicios arraigados, a todo. Enfrentaron más censura, intentos de boicot en diferentes países, pero la respuesta siempre fue la misma. Más música, más fuerte, más directa, sin pelos en la lengua. Y su legado, creo, ya trasciende lo puramente musical. El documental Gimme the Power de 2018 es prueba de ello. Explora esa simbiosis tan fuerte entre su música y las luchas sociales mexicanas. Sí, muy buen documental. Muestra cómo sus canciones se convirtieron literalmente en banda sonora de momentos clave de la historia reciente de México. Y lo notable es que, como bien indica el material que revisamos, siguen en activo, siguen girando, con una energía que contagia todavía. Increíble. Sus conciertos se describen como verdaderas catarsis colectivas, una mezcla explosiva de fiesta y protesta que, bueno, sigue vigente. Bien, entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de Molotov después de este recorrido, sería irreverencia sin complejos, crítica social sin anestesia y la música como una herramienta de aguante, de cambio. Sí, hay una frase del texto que lo resume bien. No pidieron permiso, ni tampoco pidieron perdón. Exacto. Y esto nos deja pensando algo importante, ¿verdad? La vigencia de Molotov, con letras que a veces tienen décadas, ¿no? Pero siguen sintiéndose actuales. Muy actuales. ¿Qué nos revela eso sobre las grietas sociales, las grietas políticas que aún persisten? No solo en México, sino en tantos lugares donde su música sigue resonando hoy. Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Para la reflexión. Molotov no pidió permiso, no pidió perdón y no pensó en las consecuencias. Desde 1995 hasta hoy, han sido un recordatorio de que el rock, cuando se mezcla con la rabia y la verdad, puede quemar más que cualquier fuego. Aquí en Raíces del Metal IA no hablamos solo de música, hablamos de resistencia, y mientras Molotov siga tocando, el poder seguirá temblando.